¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un homenaje a uno de mis programas favoritos de la tele. Tengo pocos, pero los tengo. Y es aquel viejo programa que tenía Gonzalo Bonadeo en Teis Sport, llamado 25. ¿Te acordás? ¿Qué era esto? Era como un ranking de 25 cosas distintas del fútbol. Hubo programas dedicados a 25 grandes goles de Maradona, o 25 mejores goles de los torneos cortos, o 25 momentos épicos de la historia del fútbol argentino, etcétera, etcétera. La clave eran 25 imágenes o 25 videos distintos con la temática del día. Y antes de ayer me agarró la nostalgia y recordar ese viejo programa. Y digo, pará, ahora yo tengo un canal de YouTube de fútbol. Soy mi propio Bonadeo, mi propio Teis Sport. Puedo hacer mi propio 25 mejores cosas de la que se me ocurra. Y sí, lo voy a hacer en este video, dedicándole a la nostalgia de aquel programa que veía de pibe. Hoy te traemos en Fútbol Insólito un 25. No este 25, un programa de 25. ¿25 qué? 25 peores goleadas que sufrieron los distintos campeones del fútbol argentino. Como amante de las estadísticas que soy y como chusmié que no está en YouTube ni tampoco en Google, haremos nuevamente escuela con datos nada conocidos para la posteridad, dejando este 25 peores goleadas que recibió un equipo campeón en los torneos de AFA. Vamos, dale, empecemos. Por la fecha 8 del torneo Apertura del año 2008, cuando San Lorenzo era el flamante líder con amplia ventaja que luego achicarían Boca y Tigre sobre el final del torneo, Boca debía visitar en el Malvinas Argentinas a Godoy Cruz. El partido comenzó ganándolo Boca, con gol de Leandro Gracián, pero rápidamente el colombiano Jairo Castillo empató el asunto para Godoy Cruz, antes del final de la primera etapa. En el segundo tiempo fue todo del Tomba, que con gol de Sigali y dos más de Jairo Castillo venció 4-1 a Boca. Ese torneo terminaría con un triple empate entre San Lorenzo, Boca y Tigre, que el Ceneice daría la vuelta olímpica en la cancha de Racing, aún perdiendo el partido con Tigre, y fue campeón. En la 17ª fecha del campeonato de 1963, cuando Independiente estaba segundo detrás del River de Artime, el rojo recibió en su cancha al clásico rival de toda la vida, que este año jugaba Libertadores. Fue el peor partido de Independiente en el año, y en mucho tiempo, ya que su defensa era famosa por el juego brusco y sus cierres, y pocos goles en contra en esos años. Sin embargo, poco le importó a la academia vencer 4 veces seguidas la valla roja, con 2 goles de Sosa y 2 de Julio San Lorenzo, para golear a domicilio al clásico rival. A partir de acá, Independiente tomó seriamente el torneo, ya que no volvería a perder más en el año, y que terminaría ganando al caerse River sobre el final, en los típicos torneos de la década del 60, que River se caía sobre el final del torneo. Independiente campeón. Por la fecha 14 del campeonato de 1955, River recibía en la cancha de Racing a Boca. El partido se jugó en horario de mañana, ya que Independiente jugaba a la tarde en la cancha de enfrente, para que no se curse la hinchada, ¿viste? Eso no impidió que haya un récord de asistencia de casi 60.000 entradas vendidas, que sumado a los socios locales, hubo casi 90.000 personas en el cilindro en horario matinal. Tremendo récord, ¿eh? Es que tanto River como Boca venían punteros del campeonato juntos los dos, y a pesar de que todavía era la primera ronda del torneo, fue un partido con olor a final. Pero River, que dio tumbos curiosos ese año perdiendo partidos raros, hizo lo peor en el Superclásico, donde cayó derrotado 4-0 con goles de Pizzuti, Cucharoni y 2 de Navarro. Sobre el final del torneo Boca se caería y River sería campeón en la Bombonera, en el clásico revancha, cuando le ganó 2-1 y la Bruna no quiso dar la vuelta olímpica por respeto a la parcialidad boquense. ¡Qué grande! Racing había comenzado ganando las primeras 2 fechas del torneo Transición del 2014 y en la tercera fecha tenía que ir a visitar en Victoria al Tigre del Chino Luna. Pero poco le importó al equipo de Victoria el arranque de Racing, que aplastó a la Academia de Milito por 4-0 con goles de Eric Godoy, Vilches y doblete de Kevin Itabel. Racing pelearía cabeza a cabeza ese torneo con River y se lo ganaría en un clásico jugado en la fecha 17. Racing gritó campeón luego de 13 años de sequía con una goleada feroz y olvidable en Victoria. El campeonato clausura de 1999 se estaba terminando y Boca sería campeón en cuestión de algunas fechas del final. Había sido el mejor del torneo, con un Palermo intratable que metía goles todas las fechas y un Riquelme que mejoraba en cada campeonato un poco más. Además, Boca arrastraba una impresionante racha de 40 partidos sin perder, pero eso fue todo números para Independiente, que lo recibió en la doble visera y lo aplastó por 4-0 con un hat-trick de Calderón, que metió un gol de media cancha, ante la vista del arquero Córdoba. Víctor López fue el otro gol del rojo. Además, esa noche, Palermo erró un penal, pero Boca recibió la noticia en el medio del partido de que su perseguidor más pronto ya no lo podía alcanzar y dio la vuelta olímpica igual a pesar de caer goleado. Histórico.
Cuando comenzaba la segunda ronda del campeonato de 1960, ¿quién diría que en el duelo de punteros, Argentinos Juniors, que en ese año cumplía actuaciones del carajo y para el recuerdo, iba a golear a domicilio a su más inmediato perseguidor, Independiente, que con 2 goles de Sierra y 2 de Hugo González, el bicho de la Paternal humilló al rojo en su propia casa y le sacó más ventaja en la punta del torneo. Luego, con las fechas, Argentinos Juniors caería sobre el final del torneo e Independiente sería el campeón en la última fecha, perdiendo también, gracias a que Racing le ganaba en la última fecha al bicho en su propia cancha. Cuando comenzó el campeonato de 1952, todo parecía predecir otro título de Racing consecutivo, el cuarto, pero con las fechas aparecieron 2 equipos para pelearle el torneo, el Huracán de Ricañi y el River de La Bruna. Mientras Racing iba puntero cómodo, River por la fecha 22 visitó a Rosario Central, que había vuelto a primera. Los nombres como La Bruna, Bernaza, Walter Gómez o el mismo Amadeo Carrizo quedaron achicados ante el poderío ofensivo de Rosario Central ese día, que lo aplastó por 5-3, con goles de Portaluppi por 2, Apiciafuoco y los hermanos Bairo, que metieron un gol cada uno. En las fechas finales, Huracán caería en el torneo y la definición fue entre Racing y River. Y qué casualidad, River fue campeón en Rosario, pero contra el otro equipo, Newell's, en un partido accidentado y definido en el Tribunal de Disciplina. ¿Quién iba a pensar que luego de comerse 5 goles en la primera fecha de la Apertura 2007 en la visita ante Independiente, Lanús sería campeón luego en ese torneo? Es que el debut para los del sur fue apabullante ante un Germán Denis que ese año estuvo intratable e Independiente. El rojo bailó y goleó en la primera fecha a Lanús por 5-3, con 2 goles de Denis, 1 de Ismael Sosa y 2 del Rolfi Montenegro. Independiente sería un candidato serio al título, pero se cayó sobre la mitad del campeonato. Y el Lanús de Pepe San y Lautaro Acosta siguió su curso derechito al título, que lo festejó en la Bombonera. En años donde meter goles era la clave para ganar los partidos, Boca en el año 1934 se consagró campeón en un torneo raro, de 3 equipos, con 3 vueltas del torneo y 2 equipos fusionados. Boca metió más de 100 goles ese año y se consagró campeón en la fecha 38 al golear a Platense. Pero le quedaba una fecha más, ir a Parque Patricios a visitar al Huracán de Mazantonio. Y el Globo, a pesar de sus carencias ofensivas, se dio el festín del año, al aplastar al ya campeón Boca por 5-2 con 4 goles de Mazantonio y 1 de Bálsamo. En años donde no había piedad contra ningún equipo, más de un campeón se llevó tremendas humillaciones. Seguí mirando y verás. El primer campeonato profesional en 1931 vio grandes equipos, el Estudiantes de los Profesores y el Boca de Barallo, que no brillaba pero ganaba siempre. Sin embargo, como dije en el punto anterior, eran épocas que no había piedad con ningún equipo. Si te salían bien las cosas, ibas recontra al frente y aún teniendo el partido ya ganado, ibas por más goles. Y eso le sucedió a Lanús, que apabulló al Boca de Cherro y Barallo por 5-2, en una tarde memorable en la cancha de San Lorenzo. Los goles de Lanús fueron de Montero, Bussi, Ursino y 2 de Crispín Ríos. 4 fechas después, Boca se consagraría campeón al ganarle a Talleres de local en la cancha de Boca. El campeonato de 1936 se dividió en 2 torneos cortos sin título. Aunque hace unos años Grondona los haya legitimado, no eran títulos, eran solo pasajes a la gran final. El primer torneo, llamado Copa de Honor, lo terminaría ganando San Lorenzo, pero como River ganó el segundo, la Copa Campeonato, y luego la final, es considerado campeón de 1936. River ese año tenía tremendo equipazo, con los ya ganadores Peuchele y Bernabé Ferreira, pero había contratado a Pepe Minella de 5 y tenía 2 pibes que la rompían de inferiores, Moreno y Pedernera. Sin embargo, cuando visitó en La Plata a Gimnasia por la fecha 9, los nombres quedaron de lado ante el poderío ofensivo del Lobo Platense, que lo aplastó por 5-2 con goles de Tomás González, Manuel Fidel y un hat-trick de Luis Pérez. El gran comienzo que tuvo Boca en el campeonato de 1943 parecía predecir que sería un serio candidato a ganar el torneo luego de 3 años de sequía. Nombres como Serlanga, Lasati, Severino Varela, Boyé y Pesia dejaban roncha en un equipo muy boquense de la época. Sin embargo, en la fecha 4, cuando recibió en la Bombonera la visita de San Lorenzo, todo el andamiaje del comienzo se desmoronó en 90 minutos. Es que San Lorenzo, con goles de Martino y dobletes del Vasco Lángara y de Bornia, goleó al Boca candidato por 5-2 a domicilio en la misma Bombonera, de manera categórica. El Ciclón cumpliría una campaña mediocre ese año y Boca iría un mano a mano con River de la Máquina hasta el final del torneo y del último partido, que se consagró campeón en Caballito al ganarle a Ferro en los minutos finales.
Cuando hablamos del Huracán de Más Antonio, hablamos de una época donde el Globo metía muchos goles y le hacían muchos goles. Por eso no peleaba los campeonatos hasta el final. Pero cuando hablamos del Huracán de Más Antonio y Baldonedo, ya estamos hablando de palabras mayores del fútbol porteño. Porque en la fecha 22 del torneo de 1937, Huracán dio cátedra de fútbol y gol en la vieja cancha de Alvear y Tagle antes del Monumental, con una goleada fabulosa ante el River puntero del campeonato. Un hat-trick de Baldonedo, más el gol de Viacaba y otro de Más Antonio, completaron el 5-2 de Huracán sobre River, que ese año hizo una campaña histórica al ganar 31 de los 34 puntos en juego de la segunda ronda. La única derrota fue con Huracán. Sin embargo, a pesar de haber convertido 106 goles en el año y ser campeón, River fue humillado por el Globo ese año. En el año en que Rosario Central metió goleadas incansables de local y derrotas muy feas de visitante, en el año que debutaron los árbitros ingleses en AFA y en el año del comienzo de la gran huelga de jugadores, mientras transcurría el campeonato que lideraba Racing cómodamente, el rojo tuvo que ir de visita a Rosario y encontró un Central brillante que lo liquidó 5-1, con goles de Bravo, de Sorsi, Vilariño, que era ex Independiente, Osvaldo Pérez y Alejandro Amur. Ese torneo de 1948, interrumpido por la huelga a falta de 5 fechas para el final, donde el Racing era el claro campeón, pero luego se cayó y no se presentó en los últimos partidos, que lo suspendieron. Vio campeón a Independiente de manera inesperada, con jugadores de reserva y a canchas vacías, y con una tremenda goleada en contra en Rosario. Los años 50 fueron los años de River y la Maquinita, los años de Amadeo Carrizo en el arco y los goles de Sívori, Prado y La Bruna. Pero también fue la década de San Filipo en San Lorenzo, que con su egoísmo y mezquino juego de ataque no dejaba arquero sin golear, y esta vez le tocó al Millonario, que se consagró campeón en 1957, 3 fechas antes, cuando River visitaba en la última fecha en Boedo a San Lorenzo, que le propinó un 5-1 con 2 goles de San Filipo, 2 de Signa y 1 de Alfredo Pérez en contra. San Lorenzo armaba una gran delantera para el futuro y River comenzaba la pesadilla de 18 años de sequía con esa goleada. Antes de encarar los primeros 10 puestos y goleadas, quiero aclarar que no fueron tomadas en cuenta las goleadas 3-0 y 4-2 que algunos campeones recibieron porque, en fin, no entraba en 25 goleadas. Pero sepan que algunos sufrieron esas goleadas y luego fueron campeón igual. Listo, antes de meternos en las 10 peores goleadas, te invito a que te suscribas al canal si te gustan estos videos estadísticos y de homenajes. Listo, ¿lo hiciste? Vamos con el número 10. El torneo nacional de 1971 fue histórico por varias razones. Al ser Rosario Central el primer equipo de provincia que se consagra campeón en torneos de AFA, también es recordado por aquel clásico rosarino en la cancha de River que con gol de Poi de Palomita, Central accedía a la final con San Lorenzo eliminando a Newell's. Pero antes, en zona de grupos, Rosario Central y San Lorenzo compartieron 2 duelos picantes y en la séptima fecha, en Boedo, San Lorenzo le propinó una goleada por 5-1 con doblete de Héctor Escota, uno de Chazarreta, Glaría y la Oveja Telch para cerrar el 5 goles. Luego San Lorenzo perdería la final ante ese Central a quien había goleado un mes antes. ¡Qué loco! El campeonato metropolitano de 1976 fue un desastre en cuanto al formato, impidiendo que equipos que hicieron más puntos sean campeones, sino pasaron a partidos clasificatorios a eliminación en segundas rondas. Un mamarracho. Por el grupo A, donde Huracán palició a todos liderando la zona y ganándola, Boca y Rosario Central también fueron animadores. Y en la fecha 15, cuando Boca visitó Rosario, se llevó la goleada del año, cuando cayó derrotado de manera categórica por 5-1 con goles de Lamberti, Sabaño y un hat-trick del matador Mario Kempes. Boca clasificaría apenas en ese grupo, pero luego se puso la camiseta y ganó la segunda fase y se consagró campeón del torneo metropolitano a pesar de terminar 15 puntos abajo de Huracán. El campeonato metropolitano de 1974 fue otro desastre en cuanto a los formatos. Es que era el año de mundial y los torneos parecían que molestaban en el calendario y entonces cambiaban cada año a algo distinto para hacer lugar, como si fuera algo novedoso, pero era la misma pedorrada de siempre. Por el grupo B, que animaron Boca, Newell's, Colón y Ferro, se fue testigo de una derrota durísima para el conjunto de Rosario cuando visitó en Avellaneda al Independiente tricampeón de América. En la fecha 7, el rojo apabulló por 5-1 a la Lepra con doblete de Bocchini, otro doblete del Chivo Pagoni y uno de Giribet. Luego Newell's clasificaría a la segunda ronda y sería campeón en la cancha de Rosario Central. Los torneos de apertura y clausura nos dejaron un sinfín de recordados resultados y partidos, pero pocas goleadas contra campeones. Una de ellas, de las pocas, fue la mejor, la que convirtió Colón en el clausura de 1997, contra el River campeón del torneo de apertura 96, que visitó el cementerio de los Elefantes en Santa Fe y se llevó una de las derrotas más humillantes de su historia, al caer por 5-1 contra un Colón incansable. Entre los 2 goles de Cristian Castillo y el hat-trick del uruguayo Saralegui, dejaron atónito al conjunto de Francescoli, que solo atinó a hacer más tiempo para no comerse más goles. River posteriormente ganaría ese torneo y también había ganado el anterior y después salió campeón en el otro, siendo tricampeón.
En el año que nadie quería enfrentar al River de Bernabé Ferreira porque se comía una goleada o un gol de Bernabé seguro, todos se escabullían al juego de ataque y trataban de esperarlo a River. Todos menos uno, Independiente, que por la fecha 16 del torneo no buscó otra cosa que ir a golear al equipo del momento y del año. Y lo aplastó por 5-0 sin contemplaciones. 3 de Rabachino, 1 de Seoane y otro de Bettinotti dejaron sin palabras al conjunto millonario que empezó a decaer con las fechas. Sin embargo, al final del torneo, River e Independiente quedaron empatados en el primer lugar y disputaron el desempate en la cancha de San Lorenzo, que River se desquitó goleándolo y consagrándose campeón del año 1932. 10 años después, en 1942, River parecía haber encontrado la perfección del juego de ataque, con la aparición de la máquina, el mejor equipo del profesionalismo. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó eran sinónimo de goleadas y exhibiciones de fútbol. Pero en la fecha 22 del campeonato, la máquina quedó hecha trizas cuando visitó en Avellaneda a Racing, que lo humilló históricamente por 6-1, con goles de Díaz, Isidoro Orleans, doblete de Félix Díaz y 2 goles en contra de Giacono y Baggi. Racing cumplió mediocre campaña y River se consagraría campeón con una goleada histórica en su arrastre, no solo por haber sido campeón, sino por el rival, ya que históricamente en el historial las goleadas siempre fueron de River hacia Racing y no de Racing a River. En años donde Lanús no brillaba y Chacarita sí, es raro encontrar esta goleada histórica en el sur por la fecha 2 del Campeonato Metropolitano de 1969. Es que Chacarita todavía no arrancaba su campaña histórica y Lanús venía de comerse una goleada en la primera fecha y se desquitó con el Funebrero en la segunda, propinándole una goleada histórica y catastrófica por 7-1, con goles de Ramón Cabrero, un hat-trick de Parenti, doblete de Acosta y uno de Manuel Silva. Chacarita luego de esta goleada comenzaría una remontada histórica que lo llevaría a la final del campeonato con River, a quien vencería con goleada incluida y se consagraría campeón del Metropolitano. Cuando todos admiraban y miraban el Gimnasia de La Plata, humillando a cada rival que se le cruzaba en el campeonato de 1933, nadie pensaba que un resultado aplastante con goleada incluida hubiese sido el arranque de un equipo que luego sería campeón. Es que durante la fecha 2 del torneo de ese año, River recibió la visita de San Lorenzo y lo pisoteó por 7-1, con 4 goles de Bernabé Ferreira, 2 de Peuchele y 1 de Luna. River haría mediocre campaña ese año y San Lorenzo fue hasta el final del certamen cabeza a cabeza con Gimnasia primero y luego con Boca, que gracias a una derrota en el clásico con River, San Lorenzo gritó campeón por primera vez en el profesionalismo, a pesar de tener un 7-1 en su contra en el año. Esta goleada es impresionante por donde se lo mire. Primero por el score inusual, al haber tantos goles. Segundo, Francia. Nada, mentira. Segundo por los nombres que había en ambos equipos. Tercero por el contexto y el año. 1940, año de inauguración de la Bombonera y visto uno de los mejores Boca de la historia, que ganó todos sus partidos de local ese año. Sin embargo, cuando le tocó visitar en la doble visera en la fecha 15 del torneo Independiente, recibió el cachetazo de su historia cuando se comió 7 pepas con Independiente bicampeón. 2 goles de Antonio Sastre, 2 de Arsenio Rico, 1 de Ibáñez en contra y goles de Leguizamón y Martínez cerraron las cifras de la peor derrota de Boca en el profesionalismo. Pero encima, en el año que salió campeón con uno de sus mejores planteles históricos. Una chapa del final, Boca salió campeón contra Independiente, pero en el partido revancha, cuando le metió 5 de la bronca que tenía. Hermosas épocas de fútbol, ¿no? Y llegamos al puesto 1, la peor goleada recibida por un campeón, y fue el 8-1 que recibió Racing, que ya era campeón en 1961, una fecha antes de visitar en La Plata a Gimnasia. Un Racing estupendo de Corbata, Sacchi, Pisuti, Sosa, Anido y Mesías y Mancilla se comió el cachetazo de su historia al caer humillado contra el Gimnasia del Tanque Rojas. Los 8 goles de Gimnasia fueron de Hugo Carro, que marcó 4 goles, Daniel Bayo, el peruano Gómez Sánchez y Diego Bayo se anotó un doblete para cerrar el 8-1 humillante e histórico. Lo peor que recibió un campeón. Y así terminamos este video aclarando otra cosa sobre el final. Solo tocamos goleadas contra campeones, no goleadas de campeones, sino ahí hay muchas más, pero no es para este video. Pero no era además el sentido de este video homenaje al 25 de Bonadeo. Si te gusta este video de estadísticas, déjamelo saber en los comentarios, y si te gusta que repita este 25 mejores cosas de algo, déjame un comentario pidiéndomelo por favor. Y mandate una suscripción al canal. Dale, no seas malo. Síganme que no los voy a defraudar.